Bien, la verdad creo que aún las alabanzas nos han dicho mucho hoy, ¿verdad? Sí, creo que el Espíritu Santo está presente hoy. Dice la palabra, decía las alabanzas, siéntense, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Siempre tengo algo que comentar porque el Espíritu me insta a eso. Dice las alabanzas de la gratitud que debemos de dar por el aire, por el agua y por todo. Y ciertamente así debe de ser. Pero hay una misericordia general que es para todos, tanto buenos y malos. Pero también habla ya de algo específico, ¿no? En cuanto al pacto en la cruz. Y ese es específico para aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Mencionaba que cuán grande es Él. Eso yo nunca lo voy a entender, cuán grande es Él. Solo medito en que en esa magnificencia, en esa inmensidad de Dios, fijó nuestros ojos en nosotros. Es semejante, no sé si estoy cometiendo un error en una ilustración, no comparación. Es como que un rey terrenal poderoso fijara sus ojos en una bacteria unicelular, estar interesado en esa bacteria, ¿no? Tan así que convertirse en una de ellas, así de pequeñito, para enseñarles cuál es el camino, ¿no? Que deben de conocerlo, que hay alguien que está interesado en ellos. Creo que nosotros nunca hemos pensado en esa bacteria, ¿verdad? Imagínese Dios que tiene contados nuestros cabellos y que está presente hoy acá prestando atención a nosotros, ¿verdad? Aún el arrepentimiento no es algo propio de nosotros, es una acción de Dios. Él quebranta los corazones, Él rompe esas barreras que tenemos en nuestro corazón. Dios quiera que hoy también se haga presente el Espíritu Santo y romper esas barreras que tenemos. Ciertamente, sin Dios en nuestro corazón y sin Jesús en nuestro corazón, nuestra vida está vacía, está seca, como decía la alabanza, y está desolada. Solamente Él puede venir a llenar esa vida vacía, ¿no? Y a quitar esas sequedades. La verdad que Él ha sido bueno, no nos ha pagado conforme a nuestros actos, ¿no? Así que hay mucho que agradecerle. El hermano Alan va a exponernos la palabra de Dios, sea audio, se fue el audio, sea Él estando presente hoy, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y guiando a todos. Pongamos atención porque Dios quiere hablarnos hoy. Buenos días tengan todos. Efusivo. Que el Señor les bendiga. Voy a iniciar con la oración. Señor, te damos tantas gracias porque es tu poder, Señor, el que está entre nosotros. Señor, ¿quién puede cambiar las vidas si no solamente tú, Señor? ¿Quién puede cambiar a estos hombres, Señor?
Nos has permitido conocernos los unos a los otros. Gente aquí conoce quién era yo y yo conozco a personas aquí sabiendo quiénes eran ellos, Dios. Amado Dios, hay poder, Señor, en la transformación que obras en cada uno de nosotros, Dios. Y esta es la confianza que tenemos, que por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, Señor, puedes cambiar nuestras vidas, Señor. Puedes cambiar nuestra forma de pensar, puedes cambiar nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver al mundo, Señor. Nuestra perspectiva, Señor, de la vida puede ser cambiada en un instante, en un abrir y cerrar de ojo por el poder de tu palabra, Señor. Cuánta misericordia has tenido con nosotros, Dios, y escuchaba a este hermano reflexionar, Señor, y ciertamente, Dios, cómo lo cambiaste, Señor. Estos son testimonios vivientes, testimonios hablantes, Dios. Yo mismo, Señor, estoy aquí para testificar acerca de tu palabra, de tu poder. Cada hermana, Señor, que está aquí también, Dios. Manifiesta hoy tu gloria y tu poder en esta enseñanza, Dios, por favor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Realmente el Señor es poderoso. El Señor Jesucristo es poderoso y Él está aquí para continuar la obra que Él ha comenzado con nosotros, porque Él ha prometido que lo que Él ha comenzado, Él lo va a terminar, y esa es nuestra confianza. Vamos a continuar entonces con la exposición bíblica del Evangelio de Mateo, estudiando el Evangelio de Mateo. Hoy vamos en el capítulo 13, vamos a continuar con el versículo 47 al versículo 50. Recordando que el hermano Daniel el domingo pasado expuso versículo 44, versículo 45 con el tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Recuerdan la ilustración que él dio al principio, ¿verdad? De aquel niño que se encontró aquella moneda muy valiosa, ¿verdad? Y ¿qué hicieron? Pues tenía mucho valor, aunque a la vista quizá era un objeto de muy poco valor, pero una vez que se descubrió su significado, se le dio el valor verdadero y eran millones y millones de dólares, ¿verdad? De euros, creo yo que él mencionaba, pero el punto era ¿qué vamos a hacer nosotros cuando encontramos ese gran tesoro que está escondido? ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio del Señor Jesucristo? Nosotros, por la gracia de Dios, hemos encontrado la verdad. Jesús es la verdad. Y este Jesús es el que se nos presenta a nosotros día tras día delante de nuestros ojos, ya no como un tesoro escondido porque ha sido manifestado a nuestros ojos. Pero el punto está, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Ciertamente, si ustedes conocen la verdad, esta verdad los va a hacer libres verdaderamente. Amén. Miren, son 8 parábolas las que nos está predicando el Señor Jesús. Son 8 parábolas acerca del reino de Dios. Y si nosotros estudiamos estas 8 parábolas, que comienza con la parábola del sembrador aquí en el capítulo 13 y termina con la siguiente parábola en el versículo 51, tesoros nuevos y viejos, estas parábolas nos hablan acerca de 2 cosas principalmente. La primera es que nos hace un llamado para predicar y enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es como se compara el Evangelio, ¿verdad?, con la semilla que el sembrador sale a sembrar. Es una exhortación o es un llamado para que nosotros prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Bien sabemos nuestro contexto acá. Sábado tras sábado vienen una gran cantidad de niños, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, y los maestros que están acá se preparan. ¿Pero con qué se preparan? Se preparan con la palabra del Señor para enseñarle. Ahora mismo yo estaba allá arriba y en una de las pizarras estaba el tema, estaba el objetivo, estaban los versículos bíblicos y yo decía, los niños de acá, ellos son enseñados semana tras semana acerca de la palabra del Señor. Son instruidos en el camino del Señor. Entonces se cumplen estas parábolas, como por ejemplo la parábola de la semilla de mostaza. Se cumple de que esas pequeñas semillitas que se están sembrando, que se están plantando en los corazoncitos de las personas de acá y en este auditorio también, eventualmente tiene que surgir fruto.
Pero acuérdense de que en la parábola de las tierras habían 4 tipos de tierras y 3 de ellas eran infructíferas. Solamente una tierra, la buena tierra, esta era fructífera, o sea que dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Pero en estas parábolas tenemos que hacer la siguiente observación. En estas parábolas, como por ejemplo la parábola de la cizaña o del trigo y la cizaña, y la parábola que corresponde al día de hoy, que es la parábola de la red, se habla acerca de una advertencia. Y hoy vamos a hablar acerca de esta advertencia, porque estas parábolas nos enseñan una cosa: que todos nosotros estamos hoy en el mundo, en este mundo, en la tierra, que todos nosotros compartimos. Justamente ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuelita, el número 88, para los que no la felicitaron, después la pueden felicitar. Estábamos reunidos la familia y de repente nosotros podemos saber que ahí, como dicen, pueden haber moros y cristianos. Todos estamos conviviendo en un mismo lugar. En este tiempo nosotros vamos a ir al trabajo, vamos a ir a la universidad, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a cualquier lugar en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en donde sea que vivamos, vamos a encontrar todo tipo de personas. Personas ateas, personas incrédulas, personas de miles de distintas religiones, y vamos a convivir. Pero sepan una cosa, la convivencia que vamos a hacer en conjunto es temporal. Y hoy vamos a ver de que en un momento, como la parábola del trigo y la cizaña, en un momento va a haber un evento que va a causar una separación entre 2 grupos. Ya no van a haber 1000 religiones, solamente van a haber 2 grupos. Y estos 2 grupos categóricamente van a ser conocidos como los justos y los otros como los malos. Así vamos a leer en la parábola de la red del día de hoy. Pero después de esa separación nos vamos a dar cuenta de que los justos van a ser separados y agrupados con un propósito, con ser llevados a un lugar, y este es el reino de Dios, o al cielo. Pero el otro grupo va a ser, valga la redundancia, agrupado, pero este va a ser, dice la Escritura, echado fuera. Va a ser lanzado a un lugar que la parábola de la red del día de hoy nos va a describir cómo se llama ese lugar, y nos va a describir cómo es ese lugar también. Es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento, es un lugar horrible donde ninguno de nosotros vamos a querer ir. Que la palabra de Dios hoy discierna nuestros pensamientos y el corazón para que usted reciba la advertencia del día de hoy. El título es La parábola de la red, juicio y castigo eterno. La parábola de la red, juicio y castigo eterno. Vamos a leer Mateo 13, versículo 47 al versículo 50. Dice la Escritura: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, estos son los pescadores, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. El versículo 49, el Señor Jesús nos da la interpretación de esta parábola. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si se dan cuenta, el enfoque aquí, o las 2 observaciones que podemos tener en esta parábola, es, número 1, que va a haber una separación. Y número 2, el enfoque es sobre las personas llamadas o categorizadas como los malos. Estas personas van a ser echadas fuera, y específicamente dice
y los echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de diente. O sea que esta parábola, el Señor Jesús nos está enseñando una cosa. Ya no nos está hablando acerca del cielo. Aquí es como que el Señor dice, hay una separación, sí. Nos vamos a olvidar ahorita de cuál es el destino de los justos, de los que mueran en Cristo, de los que se conviertan, de los que nazcan de nuevo, de los que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesús y perseveren hasta el fin. Olvidémonos de ellos ahorita. Nos vamos a enfocar en el otro grupo. Los malos, los incrédulos, los impíos, los hipócritas religiosos entran dentro de este grupo. Aquellos que profesan creer en Cristo, pero su corazón está lejos de haber nacido de nuevo o de vivir el verdadero cristianismo. ¿A dónde irán esto? Ese es el enfoque del día de hoy. Por eso le ponemos la red. Es una parábola de juicio y también del castigo eterno, que es el infierno. Miren, comenzando con esta ilustración, tenemos ¿qué cosa? Tenemos una red. Ustedes saben que están los pescadores. En este lado, en el contexto, el Señor Jesús utiliza esta parábola de los pescadores. ¿Por qué razón? Recuerdan geográficamente que estábamos alrededor del lago de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea. Entonces, ¿cuál era el rubro? ¿Cuál era la forma de trabajar más común de estas personas? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba su hermano Andrés? Estaban pescando. ¿Dónde estaban los otros? Los hijos de Zebedeo. Estaban pescando. Entonces el Señor Jesús les da una ilustración utilizando el tipo de trabajo que ellos hacen, porque ellos han de entender el significado. Hay 3 métodos de pesca. El primer método de pesca es el método de la caña y del anzuelo. Ese yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Ustedes han visto, no sé si a alguno le gusta pescar, ha pescado, no lo sé, pero imaginémonos en un lago que está un barquito en el centro y están unas personas con un gorrito y una caña de pescar y ahí pasan sus horas y están pescando. Esa es una forma de pescar. La ilustración o la parábola no se refiere a esa. Otra forma de pescar es a través de una red pequeña. En este caso nos imaginamos a Pedro con Andrés, que ellos están en una barca y de repente Pedro se turna y tiene la red, y entonces echa la red, solamente Pedro agarra lo que tiene que agarrar, algo bien localizado, y lo saca. Esa es una red pequeña. Tampoco se refiere a este tipo de pesca. La pesca a la que se está refiriendo el Señor Jesús es aquella que tiene una red grande. Es una red que cubre 1 kilómetro o más de periferia. Aquí ya hay un equipo de pescadores. Y en esta última red, que es una red muy grande, entonces se va a lanzar esa red. Hay distintos puntos alrededor y lo que pasa es que los peces, los múltiples peces o toda la vida acuática están ahí y no saben o no se aperciben que están dentro de una red porque es demasiado grande. Eventualmente, dentro de esta red, nada se puede escapar porque es muy grande. Todo queda atrapado cuando de repente activan la red y comienzan a tirarla para llevarla a la tierra o a la orilla, ¿verdad? Entonces, en este tipo de red quedan atrapados todo tipo de peces, incluso todo tipo de objetos, los objetos que otros barcos pudieron tirar al mar, algas, etcétera, y también peces de los buenos, ¿verdad? Que son los que van a ser utilizados. Entonces, lo que la ilustración nos demuestra es que este tipo de pesca, luego estos pescadores, una vez que se llena la red, ellos la tiran y la llevan a la orilla. Una vez que la llevan a la orilla, ¿qué es lo que hacen? Comienzan y se sientan ellos o se ponen ahí a comenzar a escudriñar. Apartan los objetos, apartan los peces que no sirven, apartan las algas, pero en otro lado, los pescados que son útiles para comérselos ellos, para la venta local o quizá para venderlos en el mercado, entonces ellos comienzan a apartarlos en cestas. Y ahí es el momento en que ellos hacen una separación entre ¿qué? Entre lo bueno y lo malo, entre lo útil y lo inútil, entre lo que les va a servir y lo que tienen que desechar. Mis queridas personas, el Señor Jesús es tan inteligente
que Él nos da esta ilustración, esta parábola, para que nosotros comprendamos eso. Ahora vamos a interpretar un poco más la parábola. Dice el versículo 49, así será el fin del siglo. El fin del siglo, usted no interprete literalmente que cuando se termine el siglo XXI, entonces en el fin del siglo XXI, como todos esperaron en el final de 1999, cuando venía el 2000, todos decían, se va a acabar el mundo. Y no se acabó el mundo, aquí estamos todavía, 24 años más tarde y no se finalizó el mundo. No quiere decir eso. El fin del siglo quiere decir una serie de eventos futuros, o como se les llama, escatológicos, las últimas cosas, una serie de eventos que van a ocurrir. Un evento futuro para nosotros es la muerte física, pero un evento futuro también es la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto venga el Señor Jesucristo por segunda vez, ahí es donde se va a dar la separación. O sea, desde ahorita vayamos interpretando esto. Así será el fin del siglo. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga. Cuando venga el juicio. Cuando vengan las últimas cosas. Así va a ser. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo va a ser? Va a ser como, dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Imaginémonos que estamos en el mar. ¿A qué representa el mar? El mar representa el escenario que nuevamente es el mundo. O sea, donde todos estamos, todos los seres humanos, estamos en este mundo y eso representa el mar. El mar es el mundo. Y los peces, los objetos o toda vida marítima están dentro de ¿dónde? Dentro del mar. O sea, eso se refiere a todos los seres humanos, moros y cristianos. Negritos, blanquitos, altos, bajos, ricos y pobres, niños y niñas, todos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego dice, en este caso, que hay una red que es echada. La red que es echada es la predicación del Evangelio de Jesucristo. O sea que dentro de todo el mundo hay una red que se echa para pescar. Y ahí entonces es el Evangelio, la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo que hoy en el mundo se está proclamando. O sea, estamos en este auditorio, vamos a reducir, vamos a contextualizar, estamos en este auditorio. Y quiere decir de que el mar es este auditorio. Y quiere decir que nosotros somos los que estamos dentro del mar, somos los peces que estamos dentro del auditorio. Y que la red es echada hoy en este auditorio. Y que la red es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué más sigue? La red es echada. ¿Quiénes son los pescadores? Los pescadores representan ¿a quiénes? A los profetas en el Antiguo Testamento, a los apóstoles, que son el fundamento, y a los ministros que el Señor encarga para que proclamen el Evangelio. Pero dentro del ministerio de la predicación del Evangelio, acuérdense que nos dio un mandamiento: id por todo el mundo, ¿y qué cosa? Y predicad el Evangelio. O sea que todo cristiano que está hoy predicando el Evangelio de Jesucristo es un pescador. ¿Qué es lo que les dijo el Señor Jesucristo a Pedro y a su hermano? Los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces hoy literalmente se está cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo. Hoy estamos haciendo una pesca y esperemos que sea una pesca milagrosa. Es una pesca pero de almas. Es una pesca de hombres. Y eso es lo que está sucediendo espiritualmente en este auditorio el día de hoy. Amén. Ahora, la red está llena. Dice, así será. Y una vez, el versículo 48 dice, y una vez llena. ¿Qué quiere decir una vez llena? El tiempo de ahora es el tiempo de estar pescando. Como que no pasa nada. La red es muy grande, 1 kilómetro de periferia. Los peces están ahí nadando de todo tipo y no se perciben que en ese momento ellos están bajo una red. O sea, las personas pueden estar durmiendo, pueden estar despiertas, pueden estar activas, pueden estar poniendo atención o no.
y no se dan cuenta. Sin embargo, va a llevar un momento en que esa red esté llena. Cuando la red esté llena, se va a activar, y esto significa el día final. La red llena quiere decir la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, oigan bien, cuando el Señor Jesucristo venga, y Él va a venir y viene pronto, cuando Él venga, la esperanza se termina. Oiga bien eso. Yo quiero ir compartiendo estos mensajes a medida que vayamos abordando la enseñanza. Esto quiere decir de que usted hoy tiene esperanza. Usted hoy tiene esperanza. Si el Señor Jesús viene mañana y usted no logró arrepentirse, y usted es contado, usted va a ser atrapado por la red, pero en ese día el Señor va a mandar a los ángeles para que los ángeles hagan la separación, porque eso es lo que sigue, porque el versículo dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de los justos. Van a ser enviados ángeles para apartar los malos de los justos, lo bueno de los malos, los convertidos y los inconversos. Y entonces, en ese momento ya no va a haber esperanza. En ese momento, cuando sus ojos sean abiertos, cuando usted vea el prospecto de su vida y que usted diga: ya de nada me va a servir mi título, ya de nada me va a servir mi negocio, ya de nada me va a servir la prosperidad material que yo estoy buscando en este mundo. ¿Por qué? Porque ya vino Jesús y allá veo a los 4 ángeles que están en las 4 esquinas del mundo, y ellos van a recoger ahorita a todo el mundo. Y ellos van a hacer la separación. Ese va a ser el momento en el cual nosotros vamos a decir: ay, los que estén en Cristo en ese momento van a tener el mayor regocijo de su vida, pero los que no estén en Cristo va a ser un momento de grande lamentación. Entonces vendrán los ángeles cuando la red esté llena. Este es el día del juicio, el fin del siglo o el día final. La red en la orilla quiere decir que van a ser ya esos otros pescadores, porque los ángeles son ministros de Dios, son enviados de Dios para ministrar cosas espirituales. Los ángeles que tienen un ojo más perfecto que el de los ministros terrenales, ellos van a hacer una separación y no se van a equivocar. Este sirve, este no sirve. Y lo que sirve lo van a echar en una cesta. O sea, a los justos, a los que están en Cristo, ellos lo van a reconocer, los van a agrupar y ellos lo van a poner aparte. Y a los que no estén en Cristo, los van a agrupar también y los van a separar, y a estos los van a echar en otro lugar, los van a echar fuera. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué quiere decir esta parábola. Recuerden esto: lo bueno va a ser recogido en cestas. ¿Y eso qué quiere decir? De que los justos van a ser llevados al cielo. Y luego dice: y lo malo va a ser echado fuera. Oigan bien esas palabras. Lo bueno va a ser recogido en cestas, o sea, va a ser cuidado porque tiene un propósito. Los peces tenían el propósito de ir a venderlo o comérselo. Pero lo que no sirve va a ser ¿qué cosa? Echado fuera. Esto no sirve, descartado. Y ahí entonces tenemos el final en el versículo 50 que dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero comentarles que a mí me ha tocado esta serie de enseñanzas en el Evangelio de Mateo. Ustedes se acuerdan cuando prediqué acerca de los ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿De qué hablaba esa enseñanza? Juicio, condenación, infierno. Luego me tocó la enseñanza de ¿qué? De la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué decía esa parábola al final? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. También me aparece a mí que habría que predicar acerca del infierno. Pero el enfoque fue distinto en esas dos ocasiones.
Hoy el enfoque de esta enseñanza es muy claro y el enfoque es el juicio y el castigo eterno. Por lo tanto, el día de hoy sí vamos a hablar acerca de qué significa el castigo, la separación, pero también qué significa el versículo 50 cuando dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de diente. Esta parábola es una aterradora advertencia acerca de lo que pasará a los inconversos cuando sean separados de los justos en los últimos días. Usted debe tomar esta parábola como una advertencia de parte de Dios para que usted sepa qué es lo que va a suceder en aquel día a los incrédulos cuando sean separados de los creyentes. Y tienen que saber eso. ¿Por qué? Porque esta advertencia va a servir para que todos hoy meditemos en nuestros caminos. Amén. Vamos a ir en el primer punto, que es el juicio de Dios, versículo 49. El versículo 49 encontramos ahí el juicio de Dios. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Aquí está un juicio de Dios que es la separación. Este se le categoriza aquí como el juicio de Dios al fin del siglo. Oigan, nuevamente, cuando leemos en la Biblia acerca de juicio, no creamos que solamente es el día del juicio en el trono blanco. El juicio, como le estaba diciendo, es una serie de eventos escatológicos o de las últimas cosas. Y eso va a comenzar, las cosas del futuro. Repito nuevamente, cuando uno de nosotros se muera, eso va a ser un evento futuro, porque ahorita en el presente estamos vivos. Cuando muramos, ya pasamos al otro lado del Jordán. Cuando nosotros muramos, pasamos a la otra vida. Nos vamos a dar cuenta de lo que hay detrás de la muerte, que es una eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Pero también cuando el Señor Jesucristo venga, recordemos que ahí va a ser el principio del juicio de Dios. O sea, el inicio de esta serie de eventos del juicio de Dios comienzan en el advenimiento de Cristo Jesús, cuando Él envía a sus ángeles y cuando ellos hagan la separación entre estos dos grupos de personas. Pero se va desencadenando porque acuérdense, pueden haber juicios personales. Oiga, una persona que andaba predicando el evangelio fuertemente, que Dios le tocó su corazón, que Dios le dio convicción de pecado, que Dios le dio dones, le dio gracia, le dio ministerios, y esta persona predica a Dios con todo el corazón, pero eventualmente cae en algún pecado, cae en alguna tentación y apostata de la fe y se va porque deja al Señor Jesús por este mundo como Demas. ¿Se acuerdan que en una de las epístolas Pablo dice: aquí estoy con Timoteo y aquí está Demas ayudándome en la obra del reino? Y más adelante en otra epístola, ¿qué escuchamos a Pablo diciendo? Demas me ha dejado, me ha abandonado amando más que el mundo. O sea, Demas apostató. Tenemos que saber eso. Entonces, ¿qué pasa? A Demas le cayó un juicio. Pablo mismo habla acerca de que Satanás los zarandee, que Satanás les traiga un juicio, etc. Hay juicios personales. Hay juicios en que las personas pueden estar viendo la luz del evangelio, pero se endurecen tanto y dicen: no, ya no quiero seguir escuchando el evangelio, yo amo mi pecado, yo amo mi adulterio, yo amo mi fornicación, yo amo el mundo, yo amo la avaricia, no me interesa ahorita el evangelio, y se va al mundo. Entonces va a venir un juicio, pero no crean que el juicio es como que me parto un rayo, no. El juicio es sencillamente que Dios te va a entenebrecer el entendimiento. Que ahora, aunque sepas Biblia, no vas a entender la espiritualidad de la Biblia. O sea que no vas a tener el discernimiento espiritual, aunque tengas el intelecto teológico o bíblico. Eso es un juicio. Y a ese juicio nosotros le debemos de tener horror. Porque que Dios nos mande una ceguera espiritual, vivir condenados en esta vida solo para morir, y después de eso, el juicio final, eso es terrible, es un juicio. Pero también hay juicios, puede haber algún juicio en una iglesia.
Si una iglesia anda en la verdad de Cristo, anda en el amor de Cristo, pero esta iglesia apostata también o abandona la verdad de Jesucristo y comienza a meter doctrinas, el evangelio de la prosperidad, comienza a meter doctrinas liberales, como que ya es permisivo que casemos mujer con mujer, varón con varón, entonces viene otro juicio. Y ese otro juicio es un juicio a una iglesia, a una congregación, en donde el Espíritu Santo, la gloria de Dios se va. Un ejemplo de eso le pasó a Jerusalén. Jerusalén en su templo. El templo de Dios era la morada del Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Y qué pasó con el templo? La gloria de Dios lo abandonó. ¿Por qué? Porque hubo un juicio sobre el pueblo de Judá o los judíos. ¿Y qué pasó? Ahí hubo otro juicio, pero hay otros tipos de juicio. Pueden haber juicio a las naciones. Puede ser de que una nación, un reino, Nabucodonosor, por ejemplo. Hay reino, el reino del imperio de los romanos. Hay reinos que pueden recibir juicios de parte de Dios también. Y Dios los extermina. ¿Por qué? Los cananitas. Eso pasó con ellos. ¿Qué pasó con los cananitas? Ellos eran tan perversos, tan idólatras, tan malvados. Ellos sacrificaban a sus hijos y los quemaban vivos a sus hijos para sus dioses. Ellos hacían orgías. ¿Ustedes han escuchado la palabra bacanal? La palabra bacanal tiene su trasfondo en esta adoración pagana a estos falsos dioses. Y entonces esos bacanales eran orgías donde ellos hacían toda clase de maldad delante de sus dioses, ofreciéndose a sí mismos. Entonces, en ese momento Dios envía un juicio a una nación completa y es exterminada. Pero ahorita nos estamos refiriendo al juicio que comienza en el fin, en el advenimiento de Cristo, y el cual va a culminar ¿en dónde? En el gran trono blanco, Apocalipsis 20. Ese es el gran día del juicio final. El juicio en el gran trono blanco. Es importante que entendamos todas estas cosas para que nos demos cuenta lo que significa así será el fin del siglo. Ahora bien, ¿qué decía la parábola del trigo y la cizaña? Vamos a ver en Mateo 13 del 39 al 41. La parábola del trigo y la cizaña nos estaba diciendo una cosa. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Nos está ilustrando exactamente el mismo mensaje. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Lo que observamos en estos versículos es que hay un juicio. Y así es como va a ser. Recuerde que el juicio es la separación. Repito, ahora Dios nos permite estar juntos a todos, al trigo y a la cizaña, a los buenos a los malos, a los justos a los injustos, a los creyentes a los incrédulos, a todos. Nos permite estar juntos. Ahora Dios permite maldad. Usted dice, pero ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Pero por qué Dios permite que haya hambre? ¿Pero por qué Dios permite que hayan asesinatos? Hoy Dios está permitiendo todas estas cosas. Pero no quiere decir que Dios se hace de la vista gorda. No quiere decir de que Dios no va a juzgar estas cosas. Dios está permitiendo esto. Recuerden la razón. ¿Cuál? La prédica de Managua hoy se llama, el Señor es tardo para la ira. O sea, el Señor es misericordioso. El Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere la condenación de nosotros. El Señor retarda su promesa de su advenimiento, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedamos a entregarnos a Él. ¿Para qué? Para ser salvos de la ira venidera. Pero entonces, si vemos una iglesia y hay hipocresía religiosa y decimos, pero ¿por qué estas personas no son sinceras? ¿Por qué no viven el verdadero cristianismo? ¿Por qué con sus labios honran al Señor, pero luego los vemos en su casa y hacen toda clase de inmundicia? ¿Por qué existe esto, Señor? Tranquilo. La palabra, la red está siendo echada. El evangelio de Cristo está siendo proclamado.
Cada uno de nosotros somos responsables de responder al Evangelio de Cristo. Usted es responsable de responder, pero tiene que llevarse la advertencia del día de hoy. Dios hoy le va a permitir eso. Dios le va a permitir que usted le diga, no, hoy no, Señor. Hoy no me entrego. Yo quiero entregarme cuando termine mi carrera. Yo quiero entregarme cuando me case. Yo quiero entregarme en unos 5 años cuando ya haya gozado de este mundo. Está bien, Dios te lo va a permitir. Dios te lo permite. Sin embargo, tenés que saber que si en esa fiesta donde estabas yendo, aunque sea el último día que te hacía falta para cumplir tu promesa de 5 años, tuviste un accidente en la carretera y te moriste. Y si te moriste sin Cristo, ¿a dónde vas? Eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. Pero Él da la respuesta: al infierno. Te perdiste. ¿Por qué? Porque Dios te dio una oportunidad, 2 oportunidades, 1000 oportunidades. Rechazaste la gracia de Dios. Entonces vamos a ver lo que sucede cuando rechazamos la gracia de Dios. Así fue en los días de Noé. ¿Recuerdan esa enseñanza? Los días de Noé, ¿qué pasó? Venía el diluvio. Dios le dijo: Noé, prepárate un arca, un barco muy grande donde se van a salvar las personas porque viene un juicio a este mundo. La maldad de este mundo se ha proliferado tanto. Y entonces Noé dijo: está bien, Señor, te creo. Aunque estamos en verano y pues no veo ninguna nube como que va a llover, pero yo te creo. Y pasó 120 años construyendo esa arca. 120 años de gracia proclamando el Evangelio de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? ¿Esa generación se salvó o se perdió? Se perdió. ¿Y solo cuántos se salvaron? 8, la familia de Noé, se salvaron solamente. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24, 38 al 41 nos enseña la enseñanza, valga la redundancia, de el diluvio. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban las personas? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Eso es lo que sucede hoy. La red está echada en el mar. Hoy todos nosotros podemos estar haciendo distintas cosas y muchas personas hoy están comiendo, están bebiendo, casándose, dándose en casamiento. O sea, esto quiere decir, están en su vida secular sin importarles lo espiritual. El Señor Jesús, cuando estaba con Marta y María, una de ellas estaba a los pies de Cristo, ¿se acuerdan? Estaban a los pies de Jesús, una escuchando las enseñanzas. Y la otra, que era Marta, estaba afanada con los quehaceres. Estaba sirviendo, lo cual es bueno, no es malo. Estaba sirviendo, pero se afanó. Y entonces, por estar tan afanada con los cuidados de este mundo, descuidó el estar a los pies de Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Esta mujer ha escogido la mejor cosa. Una cosa te es necesaria. ¿Cuál? Tu salvación. Lo más necesario para nosotros es que guardemos nuestra salvación. Eso es lo más importante. El reino de Dios, su justicia y el resto añadido. Entonces, como en los días de Noé estaban en los días de Jesús, así va a ser en el día de la venida del Señor, en el día del juicio final. Versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aplicación práctica de Jesús. Así como fue en aquel tiempo, así va a ser en el futuro. Aplicación práctica de Jesús. Utilizando una historia verdadera, la aplica para un evento futuro. Así va a ser para todos nosotros. Versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se entiende eso? No crean de que literalmente van a estar 2 en una cama, 2 trabajando en el campo y literalmente uno va a ser dejado y el otro va a ser llevado. No, no es literal lo que él nos está diciendo. Hay 2 grupos y de estos 2 grupos, los que estén preparados, los que estén en Cristo, las vírgenes prudentes, van a ser llevadas al cielo con Cristo Jesús, pero los otros van a ser dejados.
Versículo 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Una mujer es una virgen prudente, la otra mujer es una virgen insensata. La red fue echada y cuando la red se llenó, fue llevada a la orilla y los pescadores estaban ahí, hicieron una separación. En esta separación, la una será tomada y la otra será dejada. Lo que sirve será recogido en cesta y lo que no sirve será desechado. Espiritualmente, oigan cuántas veces estamos reiterando la misma enseñanza. Solamente van a haber 2 grupos en aquel día. Usted tiene que asegurarse de estar en el grupo correcto. Ninguna de las cosas que nosotros tenemos o hacemos en esta tierra, en este mundo, son comparables con las cosas venideras. En aquel día vendrá el juicio y la separación. Por lo tanto, esta es una advertencia. Leamos Juan 5:29 para que nos movamos al segundo punto. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, ya no son los que están vivos en el momento del advenimiento de Cristo. Entienden el advenimiento de Cristo, su segunda venida, ¿correcto? Los que estemos vivos, como dijo Pablo, los que estemos vivos, vamos a ser tomados en el aire, vamos a ser transformados. Esto se le llama una glorificación por el poder de Dios. Vamos a ser transformados y vamos a ser llevados en el aire. Pero los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados. Esta es la resurrección del cuerpo. Van a ser resucitados, saldrán a resurrección de vida, para ser llevados a Cristo en su advenimiento. Pero luego dice: más los que hicieron lo malo, el segundo grupo, a resurrección ¿de qué? De condenación. No lo decimos nosotros, son palabras del Maestro. El Señor Jesús nos enseña esto literalmente. En el segundo punto, que es el versículo 50, ahí encontramos el destino eterno de los injustos. Y a esto le conocemos como el castigo eterno. Mateo 13, versículo 50, dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pongamos atención a ese versículo. Ese versículo está repetido en el 42, en la parábola del trigo y la cizaña. Exactamente las mismas palabras las está repitiendo Jesús. El versículo 42, parábola del trigo y la cizaña, dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasa con Jesús que está redundando tanto? ¿Será que tuvo un lapsus? ¿Será que el Señor redundaba? ¿Por qué razón? ¿Saben qué quiere decir cuando la Biblia, cuando la Escritura utiliza un método literario repetitivo? ¿Saben qué significa eso? Que la Biblia utiliza el método literario repetitivo para decirnos: esto es importante, esto es importante, esto es importante. ¿Saben qué quiere decir? Agarrar un resaltador y pasarle el resaltador a esas líneas, porque esto se repite tanto que es una verdad inconmovible que va a suceder, y es importante que medites en eso. ¿Saben? Otro de los métodos que el Señor Jesús utiliza y Dios utiliza para que nosotros digamos: esto es importantísimo, los ayes. Cada vez que usted lea la Biblia y usted lea un ay, ahí usted se detiene y usted dice: aquí hay algo que este ay va dirigido para mí. ¿Qué quiere decir este ay? Quédese ahí, medítelo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Se acuerdan de aquel ay que habíamos explicado? Exactamente lo mismo. Pongan atención, Jesús está redundando a propósito. Hay una intención en Jesús como el autor de esto, y la intención es que usted ponga atención. Ahora, ¿qué observamos aquí? Miren, Jesús habló más del infierno que cualquiera de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles. ¿Saben por qué razón? Probablemente porque Jesús sí conoce qué es el infierno. Porque Jesús es Dios y Él sí sabe que el infierno es real.
Un testigo de Jehová va a venir a tocar tu puerta y te va a decir, ¿le podemos enseñar y hablar acerca del evangelio? Y usted le abre la puerta y se va a dar cuenta que le va a decir, el infierno es una mentira. Los protestantes evangélicos torcieron las escrituras e inventaron el infierno para asustar a los niños y a las personas para que se entreguen a Dios. Pero el infierno no es real. Le voy a enseñar otra cosa y le sacan otra Biblia, ya no es la Biblia que nosotros tenemos, le sacan la Biblia del Nuevo Mundo, que la mutilaron. En cierta ocasión yo hablé con un testigo de Jehová, que es un líder, un misionero de Estados Unidos, que estaba en Managua. Hablé con él y en forma de sarcasmo, él me dijo algo, no, es que ese texto literalmente no es así, vamos a ir al exégesis del griego, etcétera, etcétera, y vamos a ver, y yo le respondí, sí, y así vamos a continuar mutilando cada texto que demuestre la deidad de Cristo, como hacen los testigos de Jehová. Fue sarcasmo y él me respondió, muy chistoso. Y yo le dije, sí, verdad, es un chiste de sarcasmo. Pero eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Para que usted sepa, vamos a protegerlos a ustedes. Los testigos de Jehová cambiaron tanto la Biblia para justificar su doctrina que le van a sacar la Biblia del Nuevo Mundo. Sépalo, si usted recibe un testigo de Jehová, usted sáquele esta Biblia y compárela. Pero mejor que no lo esté recibiendo porque no es bueno. Si usted sabe de Biblia y sabe contender en eso, está bien. Si no, déjelo pasar. Ellos se tienen que ver con el Espíritu Santo y tienen que verse con Jesucristo. Esas cosas se las dejamos a Dios. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesucristo predicó tanto acerca del infierno. ¿Saben por qué? Quizá a los apóstoles no le hubieran creído. Pero como Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, entonces Él lo predicó tanto para que nosotros ahora creamos en Él. Ahora yo les voy a decir, ¿en quién puedo creer más? Si ustedes me ponen a Pablo, a Pedro, a Juan, y ustedes me ponen a Jesús, ¿a quién yo le voy a creer más? A Jesús. Si ustedes me ponen un testigo de Jehová que no cree en el infierno y me ponen a Jesús, ¿a quién le voy a creer más? Obviamente que a Jesús. Entonces, vamos a ver, Jesús advirtió en cuanto al infierno. ¿Saben por qué? No para poner a las personas en agonía, no para infundir miedo, sino para salvarlas de ese lugar. Oigan bien esto, como Jesús sí sabe que el infierno es real, Él predicó tanto acerca del infierno en el Evangelio de Mateo más de 20 veces, con una razón, no para que tengamos miedo, un horno, el diablo va a estar ahí con muchos demonios atormentándome, no para meterte miedo, con un propósito, para que te des cuenta de que hay un lugar de castigo eterno que le espera a todas las personas que mueren sin Cristo. Un lugar que fue preparado no para el ser humano, sino para ¿quién? Mateo 25, para el diablo y sus ángeles. Pero como los hombres actúan como diablos y como demonios, también van a tener su lugar en ese lugar terrible donde está Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, sino hacen la voluntad del adversario. Entonces, vamos a ver lo que nos dice este versículo. Lo primero nos dice, y los echarán en el horno de fuego. O sea, nos da la descripción de un lugar. Y luego dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, nos da la descripción del sufrimiento. ¿Sí observan eso? Nos dice, el lugar es un horno de fuego, pero luego nos dice el tipo de sufrimiento. Ahí van a crujir los dientes, ahí las personas van a tener tanto estrés. Ustedes yo he visto algunos pacientes que están tan estresados que ellos rechinan los dientes, una condición que se le llama bruxismo. Y rechinan tanto los dientes cuando están muy estresados, o se están comiendo las uñas cuando están muy nerviosos, o se están jalando los pelos, o se están comiendo el lápiz. Esas personas están tan ansiosas, ahí va a ser un crujir de dientes, porque todos van a estar tan atormentados, pero también va a haber un lloro que nosotros no tenemos idea. Vamos a hacer una breve descripción y algo rápida acerca de lo que es el infierno, porque este versículo 50 nos está hablando claramente acerca del infierno. ¿Qué dice la Escritura? Primero nos describe el lugar.
El infierno, pongan atención a esto, el infierno es descrito como un lugar de tormento. Literal, es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento continuo, de dolor, de desdicha, de fuego y de oscuridad. Vamos a leer varios versículos. Lucas 16, 23, 24 y 28. En la ilustración o en la historia del rico y Lázaro dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él, versículo 24, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Llévese la enseñanza que Jesús nos enseña. El rico estaba atormentado en las llamas del infierno. Versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. O sea, la descripción del infierno es que es un lugar de tormentos. Marcos 9:43. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir ¿a dónde? Al infierno. ¿Y cómo es el infierno? Al fuego que no puede ser apagado. Claramente Jesús está hablando acerca del infierno como un lugar de fuego que no puede ser apagado ni siquiera con todo el agua del mar, porque es el lugar de la ira divina. Continuamos, Apocalipsis 19:20. Les doy todos estos versículos para que ustedes se den cuenta de que esta doctrina es tan fundamental para todos nosotros que nosotros debemos de atesorar esta en nuestro corazón y tener un temor reverente a ese lugar de tormento. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y luego dice: estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago, ¿de qué? De fuego que arde con azufre. Esa es la descripción del infierno. Es un lugar, un lago de fuego que arde con azufre. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, lo que está sucediendo ahorita. Ustedes están viendo lo que sucede hoy en día. Dice vicios contra naturaleza, mujer con mujer, varón con varón, hombre con bestia, etcétera. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. El infierno es un lugar de tormento, de dolor, de desdicha, de fuego, y también es un lugar de oscuridad. Mateo 22:13 nos dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas. El infierno es tormento, es fuego, es dolor, es sufrimiento, es oscuridad, es tiniebla. ¿Por qué tinieblas? ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo de sí mismo que es la luz? Jesús. Jesús es la luz de este mundo. En el infierno esa luz de Cristo ya no va a brillar en ese lugar, sino que solamente la ira de Dios en ese lugar. En el cielo va a haber necesidad del sol en el cielo, en la nueva Jerusalén. Cuando el cielo y la tierra sean todos hechos nuevos, ¿va a haber necesidad de una luz, de un sol como este? ¿Quién va a ser la lumbrera? ¿Quién va a ser el sol? Jesús es la luz. ¿Ven la gran diferencia entre cielo e infierno? Luz
y tinieblas. Alguno de ustedes va a querer irse al lugar de perdición eterna, al lugar de tinieblas, al lugar de sufrimiento, de dolor, de tormento. Si alguno de ustedes voluntariamente escoge ir a ese lugar, tienen que darse cuenta de que ustedes tomaron la decisión de ir a ese lugar. Pero la red fue lanzada. Fue echada la red para cazar, para pescar a todo tipo de peces, pero queríamos peces buenos. El Evangelio de Cristo les predicaba a todos ustedes con un propósito, no para que se pierdan en ese lugar, sino para que ustedes sean salvos de ese lugar. Amén. Miren lo que dice Judas 1:13 también. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, hablando de los falsos ministros, para los cuales está reservada, ¿qué cosa? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los falsos ministros se van a dar cuenta que tienen reservadas estas terribles tinieblas eternas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente utilizan el Evangelio de Jesucristo para su propia perdición. ¿Qué más? Lo que vimos es una breve descripción bíblica de cómo es el lugar del infierno, pero ahora los sufrimientos, solamente con la Biblia. Nos dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, este es Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, lo que nosotros encontramos, que el infierno es un lugar de constante sufrimiento, y el sufrimiento es completo. No crea que solo va a ser la mitad de un ojo, que solamente va a ser un riñón, que solamente va a ser una pierna, va a ser todo el ser, alma y cuerpo. Cuando nosotros estamos en este cuerpo y nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos duele el ojo, nos duele cualquier cosa, sufrimos mucho, ¿sí o no? Tenemos que ir a conseguir un analgésico. Y si no me sirve el ibuprofeno ni la diclofenac, voy con la Enantium. Y si no me sirve el Enantium, voy con tramadol. Y si no me sirve la tramadol, voy con la codeína. La codeína es el fármaco que se utiliza en los hospitales para las personas con cáncer terminal. Porque ya no aguantan tanto el dolor del cáncer que le está destruyendo adentro sus órganos, que dicen, 1, quiero morir. O 2, inyéctenme más morfina, más por favor, más morfina. ¿Por qué razón? Porque ya no quieren aguantar ese dolor. Pero en el infierno, desgraciadamente, no hay ninguna morfina que pueda aliviar el dolor y el sufrimiento que va a haber, y eso por una eternidad. Por eso es que estamos predicando esto. Vean de que no elegimos nosotros el texto nos eligió a nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que el Evangelio de Mateo, cuando predicamos expositivamente, versículo a versículo, pasaje tras pasaje, sale este pasaje, y hoy toca que ustedes escuchen este Evangelio, este mensaje de advertencia. Entonces, ¿qué más? Sigamos leyendo. Marcos 9:44 nos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué inteligente Jesús, qué bonitas sus ilustraciones. Cuando se muere una persona, se entierra, ¿cierto? Y al enterrarse, ¿qué sucede con ese cuerpo? Se descompone. ¿Quién se los come? Los gusanos. Y esos gusanos, una vez que ya no tienen más carne que comer, ¿qué pasa con ellos? Se mueren. Hasta ahí nomás llegaron. O sea, son finitos de acuerdo a la destrucción del cuerpo que se comen. Pero aquí Jesús dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se aparta, o sea, que tu cuerpo, cuando sea echado en el infierno junto con tu alma, nunca va a ser destruido, nunca va a ser aniquilado, nunca se va a terminar. Por lo tanto, los gusanos te van a estar comiendo el cuerpo por una eternidad. Nunca se van a morir esos gusanos. ¿Sí vieron eso? Lo que nos está ilustrando es que la conciencia te va a comer tanto, que esos gusanos que están ahí, que va a ser tu conciencia atormentándote. ¿Te imaginas? Te quiero trasladar un momento al infierno. Trasladémonos al infierno. Y estando en esos tormentos del infierno, nosotros escogimos ir ahí. Y estando en estos tormentos, comenzamos a pensar, ¿qué daría yo porque me regresaran a la tierra para escuchar una vez más el Evangelio de Jesucristo?
¿Qué daría yo que el hermano una vez más extendiera sus manos y me dijera, hoy Cristo está extendiendo sus manos en la cruz para perdonar tus pecados? Hoy la sangre de Cristo está siendo derramada para perdonar tus pecados. ¿Qué daría porque una vez más se me predicara el arrepentimiento para perdón de pecados? Pero ya no, es demasiado tarde, estoy en este lugar de tormentos. Y lo peor, por siempre, por siempre, por siempre. Imagínese eso. No hay palabras para poder describir eso, sinceramente. Yo le he dicho a Dios, Señor, no puedo imaginarme ese lugar, y si me lo imagino no tengo idea, la más remota idea. Así como no tengo idea de las glorias del cielo, tampoco los sufrimientos eternos del infierno. Pero tenemos que saber una cosa, que esto es verdad. Y creámosle al Señor Jesucristo. Amén. Y ese lugar, oigan bien, tiene diversos grados de sufrimientos. Y aquí es donde nosotros vamos a tragar grueso. Vamos a leer Hebreos 10, 28, 29. El que viola la ley de Moisés, o sea, el antiguo pacto, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ya no estamos nosotros en el antiguo pacto. Luego dice versículo 29, cuánto mayor castigo, ponga atención, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el nuevo pacto al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del nuevo pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. El Evangelio es la gracia de Dios salvando al pecador. El Evangelio es el Espíritu de Cristo hoy entre nosotros, queriendo que ninguno perezca. Pero el punto está aquí, que usted ha escuchado la verdad del Evangelio. Los indios de hace 100 años en esta misma nación no escucharon este Evangelio que usted está escuchando hoy. Mayor es el castigo para nosotros si nos perdemos que el de los indígenas hace 100 años en esta misma nación. ¿Se entiende eso? ¿Saben por qué? Porque a ellos no vino un predicador, a ellos no tenían esta Biblia, ellos no leían esta Biblia, a como nosotros hoy tenemos Biblia y escuchamos el mensaje de la verdad de Jesucristo para salvación de nuestras almas. Dice, ¿cuánto mayor castigos? ¿No nos convence? Vámonos a Mateo 11, 22, 23. Mateo 11, 22, 23 dice, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esto quiere decir que el castigo para esas ciudades impenitentes de aquel tiempo va a ser más tolerable que el castigo que nos viene a nosotros si nos perdemos. O sea, si usted se pierde, sepa que los grados de castigo, de sufrimiento para usted van a ser mucho mayores y peores que los que las personas que nunca escucharon el Evangelio que usted está escuchando el día de hoy. No importa si no puso atención el domingo pasado. Hoy el Evangelio le es predicado. Por lo tanto, hoy esta palabra le va a ser sacada en el día del juicio. Lucas 12, 47, 48. Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado, o sea, esto es usted, se le está proclamando el Evangelio de Cristo, la red está echada en este lugar, usted está escuchando la verdad de Jesucristo, no está siendo engañado, no le estamos diciendo, dame, diezma, ofrenda, que Dios te va a prosperar. No estamos predicando evangelio de prosperidad, estamos predicando la salvación de tu alma, el evangelio de Jesucristo. O yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual vino Jesús? El Hijo del Hombre vino ¿a qué? A salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Pablo era pobre,
Pablo estaba en cárcel. Pablo no tenía vehículos, posiblemente ni casa. Entonces, ¿cómo le predico el evangelio y la prosperidad a Pablo? No puedo, porque me va a decir Pablo, yo soy tan devoto, tan piadoso, me muero por la obra de Jesús, pero no prospero económicamente. ¿Eso respondería Pablo? Pero Pablo te dice una cosa, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es poder, es dominio propio. El reino de los cielos es espiritual y es eterno, es otra cosa. Y esto es lo que se está predicando en este lugar, la salvación de nuestras almas, para que nosotros, una vez que venga ese día, el advenimiento, la venida de Cristo, seamos agarrados todos como esos buenos pececitos o pescados y seamos puestos en cestas y seamos trasladados al regazo del Señor, al cielo. Ese es el propósito, mis hermanos. No que nos vayamos a este lugar de castigo, porque aquí en Lucas 12 nos está haciendo la comparación de los dos siervos. El siervo, oiga, que conoce la voluntad de su Señor, pero que no se prepara. ¿Quién es este? Este es usted. Usted que ya conoce lo que tiene que hacer, pero no se prepara. Porque está como en los días de Noé, afanado en las cosas de este mundo, pero no pensando en las cosas eternas. Porque como en los días de Noé va a venir un momento en que la puerta del arca va a ser cerrada. De que cuando Cristo venga, ahí va a enviar a sus ángeles para separar lo bueno y lo malo. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque lo último acerca de los tormentos del infierno es que son permanentes y son eternos. No es transitorio. Oiga bien esto. Esto no es transitorio, es eterno. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, repito con el testigo de Jehová. Viene un testigo de Jehová y te va a decir, el cielo es eterno, pero el infierno no es eterno. Entonces le va a decir, Mateo 25:46 está haciendo una comparación entre las ovejas y los cabritos. Es el juicio de las naciones, ese es el contexto. Y luego te dice, el cielo es eterno y Jesús compara el infierno con el cielo también eternos. Entonces aquí tanto el cielo es eterno como el infierno es eterno. Y si no es eso suficiente, Judas 1:7 nos dice al final, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si no es suficiente, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Quién va a ir al lago de fuego y azufre? El diablo, la bestia, ¿y quién más? Y el falso profeta. Van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto? ¿Por 100 siglos? ¿Por 1.000.000 de siglos? Dice, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Eternamente. Eternamente. Mis queridas personas, hoy es un momento para que meditemos en esta palabra. Es un momento para que nosotros en realidad consideremos esta verdad. Puede ser de que no la vemos tan clara, puede ser de que no la creemos, puede ser de que no nos impacta, pero no importa. Alguien me dijo, apartá el emocionalismo, apartá el sentimentalismo. Nosotros debemos de dejar aparte los sentimientos y decir, es que yo no siento el terror en mi corazón, es que no me salen lágrimas ahorita, es que no me da miedo. Dios no quiere eso. Dios quiere que creas su palabra, que entendas su palabra con esto, con la razón, con el entendimiento, con tu inteligencia. Y una vez que la entendas, la lleves al corazón y la pongas por obra. ¿Y qué es poner por obra esta palabra de hoy? ¿Qué quiere decir eso? Que vas a decir, Señor, yo creo que hay un cielo, hay un infierno. Yo creo, Señor, de que en el día postrero, en tu venida, vas a hacer una separación entre los rectos, los justos, los que mueran en Cristo y los que no mueran en Cristo. Y que si yo estoy en ese lugar, voy a ser echado fuera a ese lugar de tormento. Entienda esto. Entiende el amor de Jesús. En esta parábola de la red, entienda el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió tanto acerca de este destino eterno
el castigo eterno, que lo hace con un propósito, para salvarlo, para que usted no se vaya a ese lugar. Jesús es el único que lo puede salvar de este lugar. No hay otra persona, no hay otro ser que nos salve de ir a ese lugar, excepto Cristo Jesús. Nosotros, por tanto, aferrémonos a esta fe. Pongamos nosotros los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El único que venció al infierno en la cruz se llama Jesucristo. Por lo tanto, yo quiero invitarlo hoy para que mediten esto. Acuérdese que Él constituyó apóstoles para que fueran a ser pescadores de hombres. El día de hoy, por la gracia del Señor, hay un simple mortal que le está predicando el Evangelio el día de hoy a su alma con toda sinceridad, por amor primeramente a Cristo y por amor de su alma, con el propósito de ¿qué? De que usted sea salvo de esta ira venidera. Recuerde lo que dijimos al principio. Hoy estamos todos aquí, por lo tanto, ¿hoy qué es? Hoy es un día de esperanza para usted. Hoy es día de esperanza. Hoy es día de oportunidad. Usted tiene oportunidad hoy para ponerse a cuentas con Dios. En aquel día, la esperanza se va a terminar. Y en aquel día ya no va a haber retorno. En aquel día ya no va a haber más oportunidad, porque va a haber una gran separación. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a cerrar los ojos. ¿Qué dice la Escritura en Ezequiel 22:14? La Escritura en Ezequiel 22:14 dice: estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Y Nahum 1:6 nos dice, por favor oren y mediten en esto. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Realmente, si no estamos dispuestos a entregarnos a Jesús para que nos salve, yo te quiero preguntar esto: si sos tan valiente, si sos tan valiente como para rechazar tu propia salvación, y vas a decir como aquella joven que fue entrevistada. Ella era una rockera y el entrevistador le dice: ¿cuál es el propósito de tu vida? Y ella le responde: después que termine mi carrera, anhelo mucho la muerte. Y él le respondió: ¿y por qué querés o deseas la muerte? Porque sé que después de la muerte voy al infierno, y el infierno es un lugar de mucha fiesta y de felicidad. No sea usted engañado o engañada como esa pobre joven que Satanás la engañó. Creámosle a la Escritura, creamos a Jesús. El infierno realmente es un lugar verdadero y es un lugar de tormento, y es un lugar de tormento eterno. Dios quiera que hoy usted medite en esto y que hoy mismo usted sea salvo a través de un arrepentimiento verdadero y a través de poner su confianza plena y absoluta en el único que lo puede salvar, que es Jesucristo. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por tu evangelio. Gracias por esta advertencia de hoy, Señor. Gracias por enseñarnos que la vida es corta, Señor, y que este tiempo es un tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros, un tiempo para que nos preparemos y un tiempo para que perseveremos en tu palabra, Señor, aguardando tu segunda venida, Jesús. Ayúdanos, por favor, Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor, para que perseveremos hasta el fin en la fe, Señor. Es necesario, Dios, que nos des cada día más de tu Espíritu Santo y que renuevas nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, Dios, para poder llegar victoriosos hasta ese día, Señor. Que no salgamos avergonzados, Padre, esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Todo para tu gloria, Señor. Amén.
Bien, el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.